El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes del doctor Edgar Ulises Alejandro, su hematólogo de confianza. El día de hoy vamos a tocar un tema que ha tenido una alta frecuencia últimamente, sobre todo en el estado de Nuevo León, justamente en la ciudad de Monterrey. Es acerca del dengue. Justamente actualmente se viene el tema de las lluvias, temporadas donde va a haber un poco de humedad, y es importante hacer conciencia acerca de esta enfermedad, por lo cual el doctor, acerca desde la perspectiva hematológica, nos va a platicar un poco de cómo actúa esta enfermedad, este padecimiento dentro de nuestro cuerpo y principalmente cómo afecta a la sangre. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Aquí, pues, un poquito intrigado en este tema. Justamente yo pensé que el dengue era algo que ya había bajado un poquito los índices de afectación en De las personas, incidencia, ¿no? justamente. Yo pensé que igual ahorita con COVID, la viruela del mono, Ujú. pues el dengue iba a quedar quizá en un último escalón. Sí, no, es que, bueno, realmente es una infección que es por temporada. Ok, Normalmente está más relacionada en la temporada de lluvias porque a final de cuentas es un virus que se transmite por los mosquitos, el típico zancudo que conocemos, sí. y ese se reproduce en los medios húmedos. Entonces, en temporada de lluvia es bastante común que aumente la incidencia de esta infección. Ok. Ujú. Como tal, digo, ya nos está poniendo la base o sentando las bases de cómo es que se transmite y a través, y quién es el principal que lo transmite. En terminologías, ¿a qué se le denomina dengue? O sea, ¿qué características principales engloban esta enfermedad? Bueno, el dengue en sí es el nombre con el que se conoce al virus. Es Ok, un virus que se transmite por estos mosquitos. Hay varios serotipos, son cuatro principales, pero pues en sí es eso. Es un virus que se transmite por este mosquito. Ahorita todavía no empiezan como tal las temporadas de lluvia y ya estamos teniendo una fuerte incidencia. Entonces, pues sí viene fuerte. Últimamente, en las últimas semanas han aumentado los casos, pero pues es eso, una infección viral. ok. ¿Cómo empezamos a manifestar esos síntomas? Digo, porque creo que yo a lo mejor me pica uno que otro mosco ahorita saliendo de la grabación y... Pero Sí, ¿qué no. síntomas empezamos a manifestar? Eh, Primero hay una fase de incubación. Ok, Esta dura entre 4 y 10 días más o menos. Esto que traduce que primero te pica el mosquito que trae el virus, y el virus empieza a reproducirse en estos días en tu cuerpo, y en esta fase, en estos 4 a 10 días más o menos, pues uno anda normal. ¿Por qué? Porque no se ha manifestado con síntomas. Una vez que ya se ha reproducido lo suficiente, que brincamos esta fase de incubación, ya empezamos con la sintomatología. De lo más común es fiebre alta. Normalmente este virus puede elevar la temperatura hasta 39, incluso hay casos de 40 grados centígrados. Como es una temperatura muy elevada, pues también da una sintomatología muy intensa, es muy fuerte. Muchas veces incluso le conocen como la fiebre rompehuesos. ¿Por qué? Pues porque da un dolor óseo, un dolor de articulaciones, de los músculos muy severo, y da un dolor de cabeza también muy intenso, y pues más o menos en el 50% de las ocasiones también hay algo muy característico, que es un rash, que es un enrojecimiento de la piel ujú. de forma generalizada en el tórax, en el abdomen, en las extremidades. Y pues yo creo que esos son los síntomas principales. Da también dolor retrocular, dolor en los ojos, o se siente atrás de los ojos muy intensos. Yo creo que esos son los síntomas principales. Ok, y llevándolo al tema de la atención, ya una vez teniendo los síntomas y teniendo el tema base de cuál es el periodo de incubación, ¿cómo es el proceso? Bueno, antes de enfocarnos en la terapia y en la recuperación, enfoquémonos en el tema hematológico. ¿Cómo afecta esto con base a todos los síntomas que acaba de mencionar? A mis plaquetas sanguíneas, por ejemplo, o a mis glóbulos. Sí, justo lo que acabas de decir, se manifiesta hematológicamente en las tres líneas, principalmente con disminución en las dos líneas que dijiste, en los leucocitos y en las plaquetas. La causa son varias formas en las que provoca esta alteración. La principal es porque el virus va y ataca directamente a las células de la sangre, a la médula ósea, entonces disminuye su cantidad, pero hay otros mecanismos. También hay un fenómeno inmune, se forman anticuerpos que intentan atacar al virus,
pero también atacan a las propias plaquetas, también bajan los propios leucocitos. Entonces algo muy característico en el dengue es que bajan los leucocitos y bajan las plaquetas. En cuanto a la línea roja, puede haber algo que se conoce como hemoconcentración. Ujú. Vemos un hematocrito que, pues, para fines prácticos es que se pierde mucho líquido del espacio vascular de nuestra sangre, que se va a otros tejidos. Y eso hace que nosotros veamos muy concentrada la sangre y eso es un factor de riesgo que hay que tener muy, muy en cuenta. Pero sí afecta las tres líneas y lo más característico que vemos es que bajan los leucocitos, que bajan las plaquetas. Eso es bastante común. De hecho, digo, no nos vamos a meter a los diferenciales. Existe el chikungunya, Ujú. Zika. Algo muy característico del dengue es que baja estas dos líneas celulares. Entonces, si nosotros tenemos esta clínica característica, la fiebre, náusea, dolor de cabeza intensa, incluso el rash, el enrojecimiento de la piel, y luego vemos una biometría y vemos que están bajos los leucocitos y las plaquetas, hay que hacer el diagnóstico, pero pues ya hay muy poca duda de que no se trate de un dengue. Es probable o posible que dentro de esta baja de plaquetas, de igual manera esta disminución de defensas dentro del cuerpo, se puedan desarrollar, y también mencionó un tema de la acumulación de la sangre en ciertas partes del cuerpo, a desarrollar algún tipo de hematoma, o de igual manera puede haber algún tipo de sangrado, tanto interno como externo, cómo empieza a manifestar ya cuando pues la enfermedad como tal se sale de control y ya afecta directamente a ese tipo de... Sí, ya cuando estamos pensando en dengue, una vez que tenemos la clínica característica, que hacemos una biometría hemática y que vemos estas alteraciones, ahí hacemos una clasificación. La clasificación del 2009, que es la que más utilizamos de la OMS, lo divide en dengue con datos de severidad y dengue sin datos de severidad. Básicamente los datos de severidad es lo que acabas de comentar, cuando ya bajaron lo suficientemente las plaquetas, que da ciertos sangrados, principalmente en las mucosas. Sangrado de encías, en la boca, al comer, al lavarse los dientes, sangrado constante, persistente en la nariz, incluso evacuaciones con sangre, eso también es un factor de riesgo, eso sí hay que tener mucho cuidado porque ya son datos como te comento, de alarma, que hay que tener preocupación. Afortunadamente la mayoría de los casos, si se tratan a tiempo, y no llegamos a esta progresión, nos quedamos en los síntomas clásicos que te acabo de comentar. Es muy común que bajen los leucocitos y las plaquetas, pero es algo muy tranquilo que normalmente solo lo vamos vigilando. Pero si ya presentamos estos datos de alarma, entre los datos de alarma, pues también que esté con náusea y vómito persistente, que haya dolor abdominal, por ejemplo, y que haya alteración en el hígado muy intensa. Algo muy característico también, aparte de lo hematológico, es que se altera la función del hígado, se elevan los marcadores de lesión hepática un poquito, pero bueno, lo principal, lo característico es lo de la sangre. Ok. Con base a todos los síntomas que acaba de mencionar y también el tema de la afectación en cuanto a las plaquetas y el tema sanguíneo, eh, ¿cuánto tiempo tiene un paciente para poder tratarse? Digo, ya sentó las bases para que el virus se incube, de igual Ujú. manera los síntomas que empieza a manifestar, pero es bien sabido que el dengue, si no se trata a tiempo y pues de igual manera si no se trata de la manera adecuada, pues puede ser contraproducente, puede haber una afectación mayor. Sí. Eh, y también Ujú. sabemos que cada individuo responde de manera diferente, pero en términos generales y quizá con pacientes que usted haya atendido, ¿cómo es este proceso de abordamiento? ¿Cómo el proceso de recuperación o de Ujú. diagnóstico también, si Sí, nos lo pues puede platicar? como te decía, primero viene la fase de incubación, Ujú. que es cuando el virus se está reproduciendo en el cuerpo y uno anda pues bastante normal. También es muy común, me comentan los pacientes que no, pues es que a mí no me picó ningún mosquito cuando empecé con la fiebre, pues probablemente te picó una semana antes y ni te Sí, sí. acordabas. Entonces no es estrictamente necesario acordarse de que tuvimos eso. Algo también muy, bueno, una vez que ya tenemos la fase de incubación, viene la fase febril, que es la fase de los síntomas. Y en un paciente que evoluciona normal, terminamos esta fase febril, que también se prolonga más o menos unos 7 días en la media. Y después de esos 7 días aproximadamente, ya viene la fase de convalecencia, que el paciente ya deja de tener fiebre, ya se empieza a sentir mejor, van disminuyendo las molestias y empieza a hacer su vida otra vez normal. La fase febril es la que tenemos que cuidar porque es donde puede complicarse una fase hemorrágica con sangrados o convertirse en un dengue grave. Entonces, ahí es donde es bien importante iniciar la terapéutica, en la fase febril, para evitar que esto progrese a algo más grave. Ok. Ustedes solicitan a los pacientes algunos exámenes de seguimiento. Justamente estaba mencionado que en la biometría hemática, que es creo que es el examen base de este canal y de Sí, los pues canales yo creo que hematológicos. en todos los pacientes, no importa si sean o no de hematología, Es es un una estudio muy biometría importante, hemática. un estudio muy base.
¿Qué otro seguimiento, aparte de los estudios como el perfil bioquímico o la biometría hemática, les hacen a los pacientes? ¿O existe algún tipo de valoración clínica que ustedes hacen? Más que nada para si hay algún paciente que a lo mejor ya esté manifestando estos síntomas pues no sepa a dónde acudir. ¿Qué es Sí, lo no, pues principal que es tienen ir a que hacer hacer? exámenes. Una vez que ya tienes la fiebre, el malestar, dolor de cabeza, ya con esas tres cosas hay que hacerse una biometría hemática para ver cómo están los parámetros. Y el siguiente paso es hacer el diagnóstico. El diagnóstico lo hacemos puede ser con los anticuerpos IgM. Hay otra prueba que se llama NS1, Ujú. es el nombre. Esa es la más importante porque esa lo detecta en el primer día. Tenemos un día de los síntomas y ya podemos detectar el virus que está presente. Una vez que confirmamos el diagnóstico con estas pruebas, que son pruebas de sangre, ya podemos, ahora sí, ya tenemos el diagnóstico y empezamos el tratamiento, que el tratamiento es muy sencillo, es estar bien hidratado, que eso es lo principal, Ujú. control de la fiebre con paracetamol. Normalmente de ahí se recomienda evitar antiinflamatorios no esteroideos como aspirina, naproxeno, ibuprofeno, porque estos medicamentos pues pueden afectar la función plaquetaria y ya tenemos plaquetas que están disminuidas y que también su función está ciertamente disminuida. Entonces, para evitar problemas es una muy buena hidratación, tomar paracetamol y estar vigilando los datos de alarma, que son los datos de sangrado. Ya, por ejemplo, aquí como línea de tratamiento ya no es necesario que interfieran fármacos especializados o fármacos biológicos. No, no, no es necesario. Eso nada más es la fase de recuperación. Normalmente, algo también que le preocupa mucho a los pacientes, que también es un motivo por el cual acuden conmigo bastante a consulta, es la cantidad de plaquetas. Nosotros estamos acostumbrados a ver arriba de 150,000. Mm. En el dengue es muy común que estén debajo de 100,000 y no es nada infrecuente que estén en un rango promedio de 40 a 50,000 plaquetas. Entonces el paciente ve muy poquitas plaquetas y eso le puede preocupar. Pero la realidad es que son plaquetas que duran un poquito tiempo, por así decirlo, en ese nivel y luego empiezan a recuperar. Es raro la necesidad de transfundir a un paciente por infección por dengue. Sí hay casos, pero no es lo habitual. Ok. Normalmente Digamos solo lo vigilamos. que la recuperación es de forma gradual, ¿no? Así de igual manera Sí, como en el COVID. normalmente igual, una media de 6, 7 días. De hecho, coincide mucho. Cuando el paciente ya se empieza a sentir bien, al siguiente día las plaquetas ya empiezan a subir. Más o menos es así. Ok. En los pacientes ya críticos, justamente mencionó que en eso sí es necesario infundir o la transfusión de sangre, ¿no? Ujú. Yo creo que tenemos un poquito de tiempo para resumirlo. En dado caso de que un paciente pues ya presente esta enfermedad muy, muy al extremo, Ujú. ¿cuáles son las estrategias de tratamiento? No sé si nos pudiera apoyar poniendo un ejemplo. Sí, güey, es que ese ya es manejo muy específico y es en hospital. ¿Por qué? Ok. Porque ya estamos teniendo datos de alarma que pueden llevarnos a una complicación severa. El dengue grave es básicamente choque. El paciente está chocado. ¿Por qué? Porque se queda o todo su líquido intravascular de su sangre se va al resto del cuerpo, provoca derrame pleural y eso le provoca falta de aire, provoca ascitis, aumento abdominal de líquido, y el paciente está sin líquido en su cuerpo, entonces necesita medicamentos para mantener la presión o que tenga un sangrado muy severo y hay que estarlo transfundiendo y estarlo vigilando. Entonces no cambia mucho el tratamiento, no le vamos a dar un medicamento en específico, pero sí es soporte transfusional y soporte con medicamentos para mantener su volumen y para mantener su presión, y eso ya es manejo en hospital. Ok, sí, es importante tener estas medidas más que nada para hacer conciencia y atenderse a tiempo y pues a la hora de presentar síntomas acudir directamente con el médico de confianza o médico Ujú. familiar o si ya tienen algún hematólogo, acudir directamente con él o si no con el doctor Edgar, suscríbanse a todas las redes sociales, es completamente gratis y compartan también este contenido para cualquier duda que tengan, poder irlo a verificar y sobre todo saber qué hacer en el ABC, pues para poder atenderse. Una pregunta que a lo mejor nos surge mucho, ¿esta enfermedad le ataca específicamente a algún sector de población o es algo que nos puede dar en general? No, le puede dar a cualquier persona a cualquier edad. Es mucho más común en gente joven, entre los 40, 30 años, pero eso es más por incidencia poblacional, no es tanto porque el virus sea más afín a cierto tipo de población. Ok. Le puede dar a cualquiera.
Excelente. Doc, pues hemos llegado al final de esta consulta virtual. Le agradezco por habernos prestado parte de su tiempo y pues aquí nuevamente tener la oportunidad de platicar con usted de un tema tan interesante. Ujú. ¿Qué recomendaciones nos da pues a la audiencia para poder estar lo más preparados posibles y intentar prevenir lo más que se pueda este padecimiento? Sí, pues son las medidas que da Secretaría de Salud cada año. Tratar de evitar si estamos ahí en casa o cerca de tener contenedores de agua, los contenedores tenerlos cubiertos, quitar cualquier cosa donde se pueda estancar el agua porque ahí es un medio donde se puede reproducir el mosquito y nunca sabemos si puede traer el virus. Ok, perfecto. Doc, pues muchas gracias nuevamente. ¿Algo que desee agregar antes de finalizar esta consulta virtual? ¿Dónde lo podemos encontrar si es que llegamos a presentar alguno de estos síntomas? Sí, pues por cualquier duda, seguimos consultando en Medical en Calzada del Valle, en San Pedro, y seguimos también en el Centro Altus de Cancerología en la zona de Obispado. Excelente, Doc. Pues muchas gracias nuevamente. De igual manera los Ah, invito a que se suscriban a todas las redes sociales del doctor Edgar Ulises y pues de igual forma van a estar apareciendo aquí los teléfonos de contacto por si requieren alguna consulta, alguna valoración, no exclusivamente de dengue, si ven que hay alguna anomalía con sus plaquetas, si sienten algún tipo de cansancio o algo, siempre es recomendable la sesión de biometría hemática y verificarla con su hematólogo de confianza. Pues mi nombre es Ángel Prado, les deseo un excelente miércoles, ombligo de semana, que tengan un excelente día. Muchas gracias por estar aquí. Compartan este contenido y suscríbanse, es completamente gratis. Y les recuerdo que este programa es en colaboración con Cap Medical, su clínica de corta estancia especializada en terapias de infusión vía intravenosa, donde tratamos pacientes con enfermedades neurológicas, oncológicas, reumatológicas y hematológicas, entre muchas especialidades más. Muchas gracias por estar aquí. Bonito día. Hasta luego.